Domingo 13 de marzo, domingo segundo de Cuaresma. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debería realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: «Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías», sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo». Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, en el segundo domingo de Cuaresma, el Evangelio nos señala la meta hacia la cual nos dirigimos, la Pascua. Es importante que en el camino cuaresmal no perdamos el horizonte, para que todo lo que hacemos y preparamos tenga como meta esta gran celebración. El relato de la transfiguración del Señor que hemos escuchado tiene ese objetivo. Este pasaje evangélico se sitúa en un momento crucial en la vida de la comunidad de discípulos de Jesús. Anteriormente, después de la confesión de Pedro que Jesús es el Mesías, Jesús les explica a sus discípulos en qué consiste su mesianismo: rechazo, sufrimiento y muerte. Su mesianismo consiste en abrazar la cruz. Esto generó la oposición de Pedro y el escándalo de los demás discípulos. Más aún, Jesús aprovecha para invitarlo a abrazar también la cruz. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. La cruz aparece en el horizonte de la vida de Jesús y de la vida de los discípulos. Esto generó escándalo y crisis en la comunidad de los discípulos. En ese contexto de crisis, Jesús tomó consigo aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. El monte, entendido como metáfora religiosa, implica esfuerzo, empeño, purificación, en donde solo es necesario lo imprescindible. Alcanzar la cima implica superación. Al mismo tiempo, el monte es lugar privilegiado de búsqueda, de encuentro y escucha con nosotros mismos y con Dios. El acontecimiento de la transfiguración de Jesús era necesario en aquel momento de crisis. Iban camino a Jerusalén y allá les esperaba la muerte de Jesús. Galilea había mostrado el éxito del reino de Dios. La comunidad de discípulos identificó allí la realización de los tiempos mesiánicos relacionados con los milagros de Jesús y con las multitudes necesitadas. La expectativa judía de un Mesías liberador de la opresión romana estaba siendo respondida. Los discípulos aún no salían de estos moldes mesiánicos. Pero cuando Jesús anuncia su pasión y crucifixión, hay alarma y desconcierto, escándalo y crisis. No se entiende un mesianismo que pase por la cruz.
para infundir esperanza y mostrar la meta final, es que Jesús se transfigura. El mensaje que quiere comunicarnos esta escena de la transfiguración es una vivencia fundamental para toda persona humana, que lo fue también para Jesús. La necesidad de trascender la superficie de las cosas para captar su sentido profundo. En un momento privilegiado de gracia, los discípulos pudieron acceder a una visión más honda de lo que significaba aquel Jesús humilde que les acompañaba, como uno de tantos, y el sentido profundo de su mesianismo. El mesianismo de Jesús era distinto al esperado. Debía padecer y morir para entrar en la gloria, para llegar al triunfo definitivo. Y eso les dio ánimos a los discípulos y les fortaleció para continuar la subida a Jerusalén. En esta Cuaresma tal vez sea necesario salir de nuestras rutinas, esforzarnos por subir y contemplar las dificultades de la vida como parte de un camino que nos permitirá tener una mirada más nítida de nuestra existencia. Como nos recuerda San Pablo en la segunda lectura de hoy, nuestra vida es mucho más que lo material y lo inmediato. Es tiempo de mirar con mayor profundidad y trascender las dificultades y sufrimientos, encontrándoles un sentido. La vida plena se adquiere a base de esfuerzo y superación de todas las dificultades. Para llegar a la resurrección es necesario pasar por la cruz. El dolor, el fracaso, la oscuridad, el sinsentido, el silencio de Dios se abrirán a la luz de la Pascua. Son camino para la gloria si lo vivimos confiando en Dios. No desaparecerán las dificultades que puedan presentarse, como no desapareció la cruz del horizonte de Jesús, a pesar de ser el Hijo amado del Padre. Pero la esperanza en el Dios de la vida y de la luz nos ayudarán a superarlas, como hizo Jesús. Contemplarle, escucharle, seguirle, es el único camino para el triunfo. Los protagonistas de esta escena del Evangelio no bajan del monte de la misma manera que subieron. Algo ha cambiado en ellos. Sus corazones tienen una nueva esperanza. Nos dice el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, la esperanza nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive. Nos habla de sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes. Que Dios les bendiga y les proteja.